Y vamos a leer entonces la palabra del Señor en el Salmo 91. Salmo 91, verso 5. ¿Cómo dice? No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Amén. Hasta ahí nomás. Y vamos a hacer énfasis en esta mañana, tarde ya. No temerás al terror nocturno. Siéntense, por favor, y demos gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Recordemos que esta palabra, ¿a quién se la dijo Pablo? A los filipenses, ¿cierto? Mire, la palabra de Dios, y estoy abriendo un paréntesis porque ese no es el tema, pero voy a anexar esto más a lo que hemos venido hablando, y es que los filipenses fue una iglesia muy especial en el dar, ¿sí? Porque la Biblia dice que ellos mismos le rogaban a Pablo, ¿sí? Y dice Pablo que no solamente, ahora, Pablo dice que eran pobres, o sea, no era gente adinerada tal vez, o gente muy capaz como los de Corinto, que eran mucho más intelectuales y tal vez tenían mejores empleos. No, los hermanos filipenses eran pobres, y Pablo dice que de su pobreza dieron, y que le rogaban a Pablo les permitiera dar, y que no solamente ofrecieron lo que tenía, sino que se ofrecieron ellos mismos como ofrenda al Señor. Amén. Y al ver eso, Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, a veces uno toma el texto, pero no toma el contexto, ¿cierto? Y les digo esta mañana eso porque cada ofrenda el Señor la está viendo. Amén. Y eso del dar nos hace acreedor a esta palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí? Cosa que no le dijo a los hermanos en Acaya, en Corinto. Antes dice, cuando estuve entre ustedes, no tomé nada, o sea, no usé de mi derecho como apóstol, dice Pablo, sino que para las cosas mías y para los que estaban conmigo, estas manos me sirvieron, dijo Pablo, y trabajó para sus gastos. ¿Por qué? Porque había una diferencia grande entre los hermanos de Corinto y los de Filipo, ¿sí? Que los de Corinto eran carnales y no sabían dar. Entonces si daban, ellos después estaban diciendo, no, nosotros mantenemos a Pablo, o es esto. Así que Pablo, previendo esa situación, nunca les recibió algo. Antes trabajó con sus manos, y así se mantuvo él y los otros apóstoles que tenía a su cargo. Así que por eso la palabra mi Dios pues suplirá todo lo que les falta va para los filipenses, ¿cierto? Y no para los de Acaya. Así que qué bueno hacernos y asirnos cada vez más a esa palabra del Señor. Y bueno, eso mismo les digo yo esta mañana, mi Dios suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Y una de las cosas que le dijo el ángel a Cornelio fue, el Señor ha visto tus ofrendas. Entonces, cuando la ofrenda se hace del corazón y cuando se hace en el espíritu correcto, que es reconociendo la gloria de este reino y la grandeza del Señor, seguro eso redundará en una bendición tremenda. Amén. Amén. Bueno, entonces, y una vez más dándole gracias al Señor por este terreno que tenemos allí. Bueno, ya ahorita sigue el proceso de construcción, y que Dios también entonces nos proveerá para construir, ¿cierto? Amén, amén. Y no solamente nos proveerá para construir, sino que también Él lo llenará de almas para la gloria del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque este es realmente el verdadero propósito, que el hombre se convierta, ¿sí? Que el ser humano venga al Señor, corra a Él. Y créame, yo sé que vamos a ver algo aquí muy especial, vamos a ver algo tremendo,
La Biblia dice respecto a los del otro lado del Jordán, ¿cierto? La tierra que el rey de Asiria mezcló, que no eran tenidos por judíos, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los moradores de sombras, de regiones de sombras de muerte, luz les resplandeció. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos un buen orador, un buen predicador, no, necesitamos que luz resplandezca. Amén. ¿Sí? Y la Biblia dice que Él, hablando de Cristo, es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Sí? Entonces, si Cristo resplandece, yo sé que muchos van a correr a esa luz. Yo sé que muchos van a venir al Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a concluir también con estos temas que hemos venido hablando respecto a los sueños. Aquí cerramos el paréntesis de lo que he dicho. Y entramos en el tema como tal. Y hoy vamos a hablar de esto, del terror nocturno. ¿Sí? Salmo 91, no temerás al terror nocturno. Ahora, la psicología le da una definición al terror nocturno como algo normal. Yo sinceramente no lo veo como algo normal. Bueno, o como una etapa normal de la vida. Según la psicología, el terror nocturno es muy de los niños y aunque se presentan en los adultos, bueno, creen que es por el estrés o otro tipo de asuntos, ¿sí? De la vida. Ahora, yo había dicho en una ocasión pasada que, a ver, toda ciencia que no tenga en cuenta el elemento espiritual cojea. No es que la ciencia sea mala, no. Lo que pasa es que la ciencia debe ser complementaria. Si hablamos de la psicología, no es que la psicología sea mala, sino que yo debo de saber hasta dónde va la psicología y hasta dónde no. Ejemplo, si yo voy por la calle, me atropella un auto, caigo y me fracturo una pierna y alguien dice, llévelo al psicólogo. Bueno, al psicólogo después, lléveme a un hospital para que me enganchen este pie que lo tengo afuera, ¿cierto? Es decir, yo debo primero identificar dónde está el daño o dónde está la afectación para saber qué tipo de profesional busco. Bueno, ya si se arregló el pie o si hubo que cortarle el pie, pues bueno, tal vez ahí sí un psicólogo, pues si no ha asimilado el accidente. Lo cierto es que el ser humano tiene diversas sustancias dentro de sí mismo. Entonces, a ver, el ser humano tiene diversas sustancias, ¿no? Así como el cuerpo tiene diversos órganos, ¿sí? Es decir, si yo me golpeo un ojo, no me pueden decir, ve, anda para donde el odontólogo, no, si me golpeé un ojo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si mi afectación es en mi cuerpo, debo ir a un médico, ¿cierto? Si mi afectación está en mi alma, pues puedo ir al psicólogo, ¿sí? Pero si mi afectación está en mi espíritu, ni el médico ni el psicólogo, ¿sí? Entonces, es por eso que uno debe de saber entender dónde radica el conflicto. Bueno, y la psicología no puede omitir el espíritu, ni darle solución aparente a algo que no le está dando solución. O sea, es como si la psicología dijera pues que no se necesitan los médicos se necesitan y habrán momentos en que se necesitan. Asimismo, todo tiene un límite. Entonces, el terror nocturno, más que ser un tema psicológico, es un tema espiritual, ¿sí? Que tiene que ver con una experiencia que se vive en el espíritu. Que, bueno, la ciencia de pronto no entiende mucho el tema espiritual porque no lo acepta, pero la Biblia lo enseña. Y dice que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y que una afectación de su espíritu puede afectar el resto del cuerpo, ¿sí? Pero que para sanarlo hay que ir allá. O sea, el ser está ligado. Si el alma se afecta el espíritu y se afecta el cuerpo. Si se afecta el cuerpo, se afecta el alma y se afecta el espíritu. Es decir, cualquier afectación que ocurra en cualquiera de sus partes va a afectar a los dos porque es un ser, es una unidad.
pero que para sanar hay que ir a donde está el problema, ¿cierto? Así que el tema del terror nocturno tiene que ver con la experiencia espiritual, ¿sí? Más que psicológica. Por eso hay mucha cuestión a la que la psicología realmente no le puede dar solución, porque hay un acontecimiento que está ocurriendo es en el espíritu y hay que tratarlo entonces espiritualmente. Ahora, ¿en qué se fundamenta esto del terror nocturno? Básicamente son experiencias en la noche que se tienen de pesadillas. Bueno, aunque el terror nocturno no es lo mismo que una pesadilla, pero sí se vienen experiencias de persecución, de que me están matando, de que se siente el cuerpo agitado. Temas sexuales también hacen parte de esto, que ya vamos a hablar del asunto, ¿sí? Bueno, y ocurre normalmente en la segunda etapa del sueño, ¿no? Porque el sueño se divide en dos principales etapas, ¿cierto? Que es el REM y el REM, pero con una N al principio. Esos son siglas en inglés. ¿En qué se caracteriza? En que la primera, el ojo se está moviendo, ¿sí? Así mientras uno duerme, el ojo se está moviendo muy rápido, ¿sí? La primera etapa del sueño, pero la segunda no se mueve ya tanto, sino que se entra en un sueño más profundo, aunque cada una de estas partes también tiene otras partes del sueño, ¿no? Pero normalmente esto del terror nocturno, que es el 75% de nuestro sueño, el tema del terror nocturno ocurre es allí en esta profundidad del sueño. Y en algunos otros casos no se tiene conciencia, ¿sí?, de lo que pasó. En otros sí. Bueno. Pero entonces vamos a ver el contexto, el contexto espiritual del asunto. Y sobre todo lo vamos a ver dentro del contexto cristiano. ¿Por qué? Porque es que hace días yo he escuchado una posición de una persona, de hecho muy, muy respetada, a quien también yo respeto en el Señor, pero pues no del todo compartiendo esta posición, ¿sí? Porque alguien le preguntaba que una persona, una hermana, que sentía opresiones como de un espíritu en la noche mientras dormía. Y él cita el texto de Juan donde dice que el que es de Dios, el maligno no le toca. Entonces, daba la insinuación que esa persona no era de Dios, ¿sí? O su conversión no era del todo real. Yo difiero un poco de la posición porque sí, sí hay la posibilidad. Vamos a leer dos textos, Efesios 4:27 y 2 Corintios 2:11, de que se puedan vivir ciertas experiencias, ¿no? Y que sobre esta base nos toca comprender más ampliamente lo que Juan nos está diciendo, ¿no? Porque eso es importante, es como cuando Juan mismo nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Bueno, entonces si alguien está en cierta condición de pecado o está batallando contra cierta cuestión de pecado siendo cristiano, esa persona es del diablo. Bueno, hay que mirar qué es lo que nos está queriendo decir entonces Juan. ¿Qué dice Efesios 4:27? Del nuevo nombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es el 27 o el 26 el que está leyendo? 4:27. Ni deis lugar al diablo. 27. Ni deis lugar al diablo. 4:27 Efesios. Bueno. Y 2 Corintios 2:11. ¿Cómo dice 2 Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, aquí hay dos textos en los que Pablo nos da dos principios. Uno, dice, ni deis lugar al diablo, verso 27.
bien que está hablando del enojo, pero lo que nos quiere decir es que el diablo puede tener lugar en nosotros, ¿sí? Y lo que nos dice Corintios 2:11 es que para que Satanás no gane ventaja, es decir, que Satanás busca cómo ganar ventaja en nosotros, ¿sí? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué nos da a entender estos dos textos? Que si hay la posibilidad de que el enemigo encuentre un lugar en nosotros, si nosotros se lo proporcionamos, ¿sí? Y de eso pues se trata el conflicto espiritual, porque si el cristiano fuera intocable, pues no tendría sentido tampoco el conflicto, ni habría una guerra espiritual, ni existiría. Pero el hecho de que haya una guerra que es bíblica, porque Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. También Pablo habla de las armas de nuestra milicia, y cuando se habla de milicia se habla de guerra, ¿sí? He peleado la buena batalla, dijo Pablo. A Timoteo le habla también de militar, y en contextos muy de guerra. Luché contra fieras en Éfeso, dice Pablo, en fin. Hay muchos textos que nos dicen que sí hay una guerra. Entonces, sostener que el cristiano es 100% inmune e intocable por el mal, es omitir una guerra, pues, o es una guerra absurda, porque pues, ¿para qué el diablo va a pelear con alguien que no puede tocarlo? Ahora, sí hay que aclarar algo, que Dios ha otorgado al cristiano las condiciones para que éste realmente sea victorioso en medio del conflicto y para que pueda vencer a las tinieblas y salir en victoria e ileso. Dios se ha dado esas armas, pero que nosotros también podemos proporcionar a la oscuridad espacios para que nos dañe, ¿sí? Que eso fue lo que le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, de alguna manera el mal sí empuja y busca abrir puertas, busca encontrar espacios para entrar y dañarnos. Y esos espacios pues se los otorgamos nosotros mismos. Y eso es lo que vamos entonces a tratar de definir en esta tarde respecto a este tema del terror nocturno. Teniendo en cuenta que lo que ya hemos hablado en ocasiones pasadas, ¿no? De que hay también conflictos espirituales que se viven mientras dormimos. Bueno, en Isaías 34:14, aquí hay un texto que es un poco controversial dentro de la teología. A ver, Isaías 34:14. ¿Quién tiene aquí otra versión de la Biblia? Bueno, ¿quién más? Vamos a leerlo en varias versiones y aquí vamos a hablar un poco sobre la controversia que se tiene en este texto, ¿sí? Bueno, primero leámoslo en la Reina Valera. Isaías 34:14, ¿cómo dice? Las fieras del desierto, perdón, no logro mirar bien entonces. Listo, hermano, 34:14, ¿no? Isaías. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Bueno, ahora, ¿cómo dice Dios habla hoy? Gatos salvajes y hienas se darán allí cita, y los sátiros se reunirán, también allí se tumbará Lilith y encontrará su lugar de reposo. Bueno, esta es una Dios habla hoy muy contemporánea. Usted tiene la versión Dios habla hoy allá más, la traducción de la Septuaginta. Dios habla hoy. Dios habla hoy.
¿Cómo dice ahí Dios habla hoy? Los gatos monteses harán compañía a los chacales. Las cabras se llamarán unas a otras. Allí habitará el fantasma que espanta de noche y encontrará sitio para descansar. El fantasma que espanta de noche. Versión La Palabra la tiene ahí. Sí, paso dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. La palabra. Dice, se juntarán gatos salvajes con hienas, y los sátiros se llamarán entre sí. Allí descansará Lilith, se hará con una guarida. Bueno, solo analicemos esas 3 versiones porque podríamos hablar muchas más versiones, ¿sí? A ver, estamos viendo La Palabra, que es una versión de la Biblia. Dios habla hoy, y Reina Valera. Reina Valera usa la palabra lechuza. La Dios habla hoy usa la palabra fantasma que espanta de noche. La palabra usa la palabra Lilith. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el debate teológico? Si Lilith es un nombre. Sí. Esa es la palabra realmente, o la traducción que usan del hebreo, ¿sí? Del texto masorético de la Biblia. Y esta versión, la palabra, lo que hace es traducir la palabra tal cual, Lilith, ¿sí? La versión Dios habla hoy, pues trata de encontrar un significado de la palabra, y el que se cree, según esta traducción, que más se asemeja es fantasma que espanta de noche. Pero dentro de la traducción de la Reina Valera se usa la palabra lechuza porque se asemeja a que es un búho de noche, algo que obra en la noche. No hay mucha conciliación. Así hay en muchos o algunos textos en la Biblia donde los traductores de las Escrituras no se ponen del todo de acuerdo porque los textos tienden a ser muy antiguos, y como yo les hablaba en ocasiones pasadas, el idioma hebreo es un idioma muy amplio, ¿sí? Y sus raíces, sobre todo una lengua que hoy día no se habla el hebreo que se habló hace 3000 años, entonces se hace todavía más complejo darle la profundidad al asunto. Lo que sí es que en el ocultismo se conoce este nombre de Lilith muy claramente, ¿sí? Y aunque hay toda una serie de conceptos que no voy a mencionar, pero básicamente y a grueso modo, Lilith es conocida como la reina de los espíritus nocturnos, ¿sí? O los que obran en la noche. Un demonio. Un demonio, como los sucubos, que gobierna inclusive con los sucubos e incubos, que ya vamos a hablar de eso. Y a ver, haciendo ya un poco al lado el debate teológico de estos hombres que han hecho esta gran labor de traducir las Escrituras, el capítulo entero en sí es muy espiritual. Por eso yo les he dicho que muchas veces cuando la Biblia está hablando de animales, está hablando de razas, inclusive de espíritus. Pero si leemos el bloque de todo el capítulo 34, está hablando sobre el juicio a todas las naciones y particularmente a Edom. Pero da cualidades que no parecen que fueran el Edom que conocimos en Idumea, ¿sí? Porque las características de este juicio no se asemejan a ese Edom. Bueno, yo les he dicho que las naciones, inclusive mismas, que menciona la Biblia, también tipifican conceptos espirituales del universo. Por eso vemos un dragón de 7 cabezas y por eso vemos una bestia de 7 cabezas. ¿Quién es la bestia? La bestia es el sistema político que va a gobernar la tierra. ¿Pero por qué tiene 7 cabezas? Porque el dragón tiene 7. Es decir, él es la expresión de una realidad de gobierno espiritual, de una tiranía que se ha establecido en el universo. O sea, si va a haber una tiranía terrenal es porque ya hubo una en el universo y esta no está siendo más que una expresión de algo que ha ocurrido. Entonces, este Edom, ¿por qué digo que hay particularidades? Porque la Biblia habla del juicio de Edom y dice que su
una de las expresiones de su juicio será que su territorio será brea ardiente. O sea, como cuando un volcán empieza así. Y su humo subirá perpetuamente. Entonces, el Edom que estaba allí en Idumea, al sur de Israel, no vemos que tenga esas características de que se haya vuelto brea y que su humo suba para siempre. Es más, ni debe estar en la tierra porque la tierra será aniquilada. Al final de los tiempos, cuando se consuma entonces la dispensación de los tiempos y termine la era del reino, pues aparecerá la tierra nueva. Lo cierto es que acá este capítulo 34 es un capítulo muy espiritual. Es más, el último versículo tiene una profundidad cuando dice que no faltó ninguno, ¿cierto? Sino que todos estuvieron allí porque la boca del Señor lo habló. Entonces es más que decir que es que era una lechucita y que con el lechucito, ¿cierto? Y que con la... Es más, la versión Septuaginta y léame el 33 por favor en la versión Septuaginta. ¿La tiene ahí? El 34, 13 y 14. Léame esos dos juntos en esa versión que es la... 34, 13. 13 y 14 de antes. Isaías. En la versión Septuaginta. ¿La tiene? No. Muestre, yo miro cuál tiene ahí. Solo esas tres. Ahí tiene la Septuaginta. Venga, yo se la busco. De hecho, es esta versión que es una versión a veces difícil de entender porque es muy antigua, ¿sí? Es muy antigua, entonces no es bueno, no es cómodo leerla, pero toma las palabras muy de la raíz. A ver. Es esta de acá, a ver. Ahí la lees. Bueno, entonces esta versión toma palabras muy antiguas y son unas palabras que uno dice, wow, qué palabras estas, ¿no? Ahí está. Y mientras lo leemos, entonces vamos analizando esto de que el contexto como tal del capítulo es profundo, no es de uno tomarlo así a la ligera que es Edom, porque, a ver, yo les he dicho, la teología tiene muchos conflictos con la Biblia. Es una paradoja, pero realmente, aunque la teología estudia la Biblia, la teología se choca mucho con la Biblia, porque la Biblia es un libro que no se trata de que, es que vamos a estudiarlo con el método científico. No, la Biblia es un libro muy profundo y que solo se ha de entender por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo dice allí el texto? Dice, y brotaron por las ciudades, en verso 13, ¿no? Y brotaron por las ciudades de ellos espinosos leños, y por las fornicaciones de ella, y serantes de esas en sirenas, y habla de avestruces. Y se encontrarán demonios con onocentauros, y bramarán otro contra el otro. Allí reposarán onocentauros, hallando para sí reposo. Ok, entonces mira esta versión Septuaginta, que es pues como la versión de Septuaginta del griego, ¿cierto? Bueno, aunque esta es del Antiguo Testamento. Pero mire las palabras que usa. Yo no sé, esas palabras, y es una versión de la Biblia, ¿cierto? Sirenas, onocentauros, demonios. Son como animales así, de cierto, parte humana y parte de... ¿sí? Que hacía parte inclusive de la mitología griega, y que es lo que yo les decía estos días, o sea, uno cree que esos griegos que estaban muy locos por todo lo que se inventaron, no, o sea, son
personas que tuvieron contacto con el mundo espiritual. Está de acuerdo, O sí, dices está de que la acuerdo, mitología Andrés. griega es muy de Satanás porque es como una copia del mundo de Dios. Sí, es que de hecho es espiritual, pero es espiritual oscura. Es decir, lo que los griegos dijeron no es un cuento. Está muy cuerdo. Sí, ellos eran conscientes de la realidad espiritual, solo que ellos no son dioses. O sea, los dioses del Olimpo que crearon el mundo, eso es mentira. ¿Por qué? Porque es la mentira que Satanás le ha vendido a la humanidad, que él ha creado el mundo. Un satanista que es consagrado a Satanás dice que Satanás es su padre, que él creó todas las cosas. Mentira. ¿Sí? Pues eso es la mitología griega, pero esos dioses efectivamente existen, pero no son dioses. Que, por ejemplo, Ares, ¿sí? El dios de la guerra, que Hades, el del inframundo. La Biblia habla del Hades y habla del Seol, ¿sí? Entonces, ellos eran conscientes de una realidad espiritual. Estos conceptos están en la oscuridad. Y aquí habla esta versión, por ejemplo, de este tipo de criaturas, como centauros, demonios, sirenas, que inclusive... este es otro tema, pero pues el tema de los habitantes del mar. La Biblia dice hay de los habitantes del mar. Y uno dice, esos son los que viven en Hawái. No, o sea, es que el que vive en Hawái vive en la tierra, porque el hecho de que la isla esté en medio del Pacífico. La Biblia habla de los que habitan el mar. ¿Sí? Y el mundo es más misterioso de lo que a veces nosotros pensamos o entendemos, ¿sí? Hay criaturas y todo esto no es que alguien le dio por inventárselo. La mitología tiene mucho que ver con realidades espirituales oscuras. ¿Sí? ¿Me hago entender? Los hombres en su sentir espiritual por buscar algo que nuestro ser sabe que hay algo más grande, han entrado en el camino del ocultismo y se han topado con las criaturas espirituales que realmente hay. Y ese capítulo 34 entonces habla mucho sobre esto, de los que estarán ahí en ese lugar como del juicio de Edom, ahí vivirán ese tipo de criaturas, ¿sí? Así que, y que Apocalipsis inclusive también habla, refiriéndose a Babilonia, dice que será guarida, ¿de qué? De toda ave inmunda, de todo espíritu inmundo, ¿sí? Y de demonios. Mire que serán lugares de guarida donde se refugiarán demonios. Cosa tremenda, ¿no? Pero pues el tema es el Lilith, ¿no? Que es el tema que estamos tratando como para no... Bueno, de hecho ya se nos ha ido parte del tiempo, pero bueno, vamos a ir así más rápido. Ahora, este Lilith se cree que es el que gobierna espíritus nocturnos, como los sucubos e incubos, ¿sí? Incubos y subcubos, que es una palabra compuesta, ¿no? In y sub. Cubo, que es una palabra del griego que quiere decir prostituta. Este tipo de demonios entran, ¿sí? En la noche, y su propósito es mantener una relación sexual con la persona. Entonces el incubo toma forma masculina y el subcubo toma forma femenina. Se pueden experimentar en ambos casos. Es más, hasta un incubo puede atacar a un hombre, ¿sí? Y se puede tener una especie de sueño donde se tiene incluso una relación homosexual. Eso también sucede. Y es o sea, la experiencia es tan real que inclusive la excitación es real, o sea, se siente realmente, se vive. Y se interpreta como un sueño meramente, pero realmente es un ataque que usa este tipo de espíritus para, de alguna manera, absorber cierta vitalidad del ser humano, ¿sí? Entonces, tanto la mujer puede vivir este tipo de experiencias, e inclusive esto puede llegar a ser tan intenso que hay espíritus que se ligan a ciertas personas
a mujeres, por ejemplo, o a hombres, e inclusive se vuelven altamente celosos y no permiten que otro u otra se acerque a esa persona. Pero bueno, esto ocurre más que todo ya cuando hay matrimonios. Esto también ocurre, ¿no? Matrimonios espirituales. Hay brujas que se casan con demonios, por ejemplo, o brujos que se casan con otro tipo de espíritus. Y estos espíritus se vuelven muy celosos, es decir, ante cualquier tipo de relación que se quiera tener con otra persona, son muy violentos. Pero los sucubos e incubos son netamente espíritus que obran en la noche en los sueños, ¿sí? Y en su mayor expresión son sexuales. Las experiencias son muy reales, ¿sí? Y se interpreta como un sueño, pero básicamente hay una acción espiritual y se está violentando pero algo. es lo que muchas personas llaman es que sueño mojado, ¿no? También, sí. Que desperté mojado, que no sé por qué, que te acuerdas muchas ocasiones por eso. Sí, eso ocurre. De hecho, pues la excitación es tan alta que se puede llegar inclusive en el caso del hombre, a vivir una eyaculación. Entonces, tal cual, y se siente la experiencia muy real. Inclusive, según algunos análisis de psicólogos, inclusive la persona siente ser tocada, ¿sí? Y no sabe hasta dónde fue real que lo tocaron, porque es tan vívida la experiencia que es muy, sí, muy palpable. Así que se busca darle una interpretación psicológica al tema, pero es algo netamente espiritual. O sea, hay algo que está entrando, que está teniendo una relación con la persona, la está viviendo, pero es un demonio, ¿sí? Esto entre otras cosas, ¿no? que ocurren dentro de lo que es la noche y dentro de lo que es el terror nocturno, porque a veces no es sexual, sino que es violento, como que quiere algo, hacerme trizas, picarme a pedacitos, pues, ¿sí? Y se expresa en diferentes formas. Ahora, otro de los ataques que también se pueden vivir en la noche a manera de terror es no espíritus ya de demonios, sino espíritus humanos, ¿sí? Espíritus humanos. Estamos hablando de brujos o brujas, porque estos ya no son espíritus de demonios, sino espíritus humanos. Es decir, son humanos que usan su espíritu para proyectarse e ir a algún lugar, ¿sí? Y mirar cómo perturba entonces la vida de alguien, ¿sí? Pero entonces aquí voy a hacer diferencias. ¿Por qué ocurren estas cosas en la vida de un cristiano? Que sería la pregunta del $1.000.000, ¿cierto? Bueno, vamos primero a leer Eclesiastés 10:8, por favor. Eclesiastés 10:8, ¿sí? ¿Alguien encontró? Eclesiastés 10:8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ok. Entonces, sabemos que la portilla, ¿qué es? El rotito. Y el rotito que uno hace en algo, ¿no? Aportillar. Vallado es como una reja, ¿no? Como uno protege algo. El vallado está de adentro hacia afuera. Y Vallado. lo que dice la palabra es que el vallado, ¿sí? O sea, quien lo rompe, pues la serpiente va a entrar y lo va a morder. Y esto coincide entonces con lo que dice Efesios 4:7, que no demos lugar al diablo, ¿cierto? Porque sabemos que el diablo es la serpiente antigua, que dice la Biblia que se llama diablo y Satanás. Entonces, ¿por qué puede llegar a suceder este tipo de experiencias o puede un cristiano incluso verse involucrado en esto? Sencillamente porque abre un portillo, porque abre una forma de ataque, ¿no? De esto podemos hablar mucho, pero vamos a tocar algunos puntos como para que quede claro, ¿sí?
Y para cerrar el tema de los sueños. Pero muchas pueden ser las razones. Ahora, primero, nosotros vivimos en un mundo hostil. Cada día más es mucho más hostil para la moral. Es más, la moral se está degenerando cada día más. ¿Sí? Hoy día es mucho más difícil tener una vida con ciertas virtudes morales, pues. Una sociedad donde las parejas no se casan, pero sí quieren casarse en hombres con hombres y mujeres con hombres, ¿cierto? Entonces se ha desbaratado todo un sistema social, transgiversado la virtud del matrimonio, en fin, y a esto súmele la prostitución que está a la puerta del día, todos los días, las fornicaciones, en fin. Entonces, como estos espíritus son netamente sexuales y obran en esa esfera, ellos pueden encontrar portillos, empujan, ese es uno de las características del mal. El mal empuja a ver qué se abre, ¿cierto? Y una de las formas que él usa para empujar es el entorno. Entonces, el contenido que nosotros consumimos en la calle, en la casa, ¿sí? Dentro de lo que es el tema sexual. Por eso es importante uno tener cuidado con lo que ve, porque esto abre puertas. Ahora, particularmente con el hombre es un poco complejo. ¿Por qué? Porque el hombre es más dado a su sexualidad como tal que la mujer, o más visual en esta parte. Por eso la estrategia, y el diablo sabe eso, o sea, el diablo sabe por dónde le entra a cada uno, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, a Eva, ¿cómo sabía que tenía que hablarle? Tenía que hablarle bonito, ¿sí? Pero Adán no. Por eso la Biblia dice que Adán no fue engañado. No, Adán comió con sus 5 sentidos puestos de lo que estaba haciendo. Pero a Eva la enredaron, esa es la verdad, ¿sí? Pero el hombre no es así, el hombre es muy visual, más que auditivo, es decir, que a un hombre lo enreden más fácil con palabras, no es lo mismo que a una mujer, ¿cierto? Porque a una mujer si le hablan bonito, ella como que cae más fácil, ¿sí? Pero el hombre, si le muestran, cae más fácil. Esa es la dinámica, ¿sí? Esa expresión, el diablo la conoce. Y él sabe cómo usarla. Por eso, lastimosamente, la mujer se ha convertido para estos tiempos en un objeto del diablo para atacar al hombre, ¿sí? ¿Y en qué parte se usa? En su sexualidad. Hoy día vemos que para vender un televisor, por ejemplo, hay que poner una mujer casi desnuda ahí al lado, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un televisor con una mujer desnuda? Bueno, eso es una herramienta de marketing. ¿Por qué? Porque si un hombre va por la calle y hay un televisor, me va y me viene, tengo uno en la casa, pero si una mujer casi desnuda va a voltear ahí mismo, y claro, son 12 cuotas a tanto. Es un gancho, ¿sí? Es un gancho. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Vivimos en un mundo que moralmente es cada vez más degenerado, más acabado, ¿sí? Y en ese orden de ideas, nosotros consciente o inconscientemente estamos consumiendo algo. Por eso nosotros tenemos que orar antes de acostarnos, pedirle al Señor que nos limpie con su sangre, porque hay cosas que quedan trabajando en nosotros. Hay momentos en que tal vez la mirada se fue más de lo que debía y ya eso es una aceptación para las tinieblas, ¿sí? Hoy día la pornografía está a diestra y siniestra. Cosa complicada esa, ¿no? Entonces, claro, Satanás siempre, conociendo que el hombre es muy de ver, busca cómo entrarle. Así que encontrar hoy pornografía no es como hace 20 años. Yo me acuerdo la primera vez que yo entré a un computador, yo tuve que salir hasta el centro. La primera vez que entré a internet, que hacer una tarea, y estamos hablando del 2002,
más o menos. Tuve que ir hasta el centro a alquilar un computador para hacer una tarea en internet. Eso era hace 20 años. Hoy día uno ya tiene acceso totalmente a la internet todas las 24 horas del día en la mano, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que a veces ni siquiera se está buscando la pornografía y ella aparece. Y todos estos conceptos están siempre allí. Entonces, cuando uno empieza a ceder y a ceder, se empieza a abrir este portillo y empieza este tipo de ataques a vivirse. Ya se está teniendo una conexión con este tipo de entidades espirituales, consumen nuestra vitalidad y consumen nuestra pureza también. ¿Sí? Entonces, de allí lo importante de uno limpiarse de estas cosas. Porque esto daña, esto hace un daño realmente, ¿sí? Y esa es la verdad, esto hace un daño. Entonces uno limpiarse de estas cosas. Otra cosa que he visto mucho en la experiencia, los comentarios. Inclusive eso puede abrir una puerta. ¿Por qué? Porque yo he vivido la experiencia de sentir un ataque de estos, por ejemplo, en diversas formas. Y en cierta ocasión fue por algo tan sencillo, que yo me puse a meditar al día siguiente. Yo decía, ¿por qué? Y entendí. Y es porque yo estaba en una reunión, alguien hizo un chiste netamente sexual. Y, a ver, yo como por no quedar día muy mal, medio me reí, pero yo sabía que no, pues, moralmente no era algo bueno, pues, no, pues tampoco era la gran cosa de vulgaridad, pero era algo que no se debía de hacer, era un mal comentario, ¿sí? Yo lo tomé muy livianamente, pero eso me ocurrió a mí. Al otro día, mientras yo reflexionaba, yo pensé, esa fue la causa, ¿sí? Y, claro, mire que aún en estos conceptos, o sea, el hecho de uno medio sonreír frente a algo, ya uno está diciendo que sí. Es tremendo, ¿no? Y, o sea, la psicología de las tinieblas es tan tremenda. Ellos conocen todo esto. Ellos saben cuándo nosotros estamos aceptando solo por vernos. ¿Sí? Sí, ellos analizan ya y analizan nuestra expresión corporal y saben qué aceptamos y qué no estamos desechando. Por eso, frente a cosas como esta, nuestra posición debe ser radical. Y nuestra expresión debe ser clara de que no estamos compartiendo eso. ¿Sí? Eso lo aprendí yo ese día. O sea, en el momento en que uno, frente a ciertos comentarios y ciertos chistes, mi posición debe ser clara. No comparto eso, no me gusta. ¿Sí? Hasta ahí se le corta el mal. Entonces, mire, uno dice cosas tan sencillas. Por ejemplo, los sábados felices. Y uno dice, hombre, pues son chistes. Y también me ocurrió ahí. Y ustedes pueden decir, hombre, pero esto... ¿Cierto? Pues yo hablo de mi experiencia, lo que a mí me ha ocurrido. A mí me ocurrió cierto ataque de este tipo. También una vez me puse a ver Sábados Felices y salió el cuentachiste de aquel homosexual y hablar de homosexuales, ¿cierto? Y yo estaba, de hecho a mí pues no me gusta mucho este tipo de humor, pero pues lo dejé. Y sufrí también un ataque de esa naturaleza ese día, esa noche. Y al otro día, mientras reflexionaba, yo decía, ¿cuál es la causa? Claro, entendí. O sea, yo puse el cuentachistes, estaba ahí y lo dejé. Y de alguna manera eso hay una aceptación. O sea, usted está recibiendo una información, usted se está alimentando de algo. Y cosas como esas, mire, o sea, si nosotros entendiésemos lo que las tinieblas buscan es cualquier portillito. Ellos son altamente legalistas. Cualquier cosa que ellos encuentren, empujan y se entran a hacer daño, ¿sí? Y a sufrir ese tipo de experiencias. Entonces, frente a lo que es el ataque de estos incubos y subcubos, que son de naturaleza sexual, básicamente es eso, contenidos que son sexuales, que buscan
dañarnos. O sea, él busca introducirnos y que nosotros digamos sí, así sea en lo más mínimo, así sea en una palabra. Y que nosotros digamos sí, así sea en una sonrisa, como les hablaba ahorita. Es que hicieron el chiste y me reí. Sí, qué maravilla de chiste, pues. Por ahí el enemigo halla lugar y se entra. Le gustó, entonces ya. Y eso es un pecado. Mire, uno cree que no, así me reí, pero aún eso es un pecado. Que uno tiene que buscar el perdón en Dios y pedir que la sangre nos limpie. Y no con esto estoy diciendo que es malo uno contar chistes, ¿no? Cada uno tiene su sentido del humor, ¿cierto? Pero hombre, se pueden contar chistes sin malicia y sin maldad. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces es como este orden de cosas que abren portales a este tipo de experiencias. No sé si me he hecho entender. Sí. Que se vuelven inclusive en otras. Ahora, yo les estoy hablando desde una cara de la moneda, pero en otra cara de la moneda se sienten abusos. Como una mujer tener el sueño de que es violada, o un hombre también. Inclusive violada o un hombre violado por otro hombre. Eso llega a suceder. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que la experiencia tal vez para el hombre o para la mujer puede llegar a ser placentera, pero en otra cara de la moneda puede llegar a ser violenta y agresiva. Y en ambos casos la está viviendo. ¿Sí? Entonces, por eso el ataque de hoy día de las tinieblas es acabemos con la moral. Siempre buscando cómo entrar, cómo dañar. Y eso por donde uno entra, por donde uno pasa, siempre está la insinuación aquí y allí, si no es por la televisión, si no es por el internet, si no es por el comercio, siempre está la insinuación sexual en todo. ¿Sí? De allí donde es importante uno buscar siempre en el Señor esa firmeza y sobre todo, como les digo siempre, buscar una de las armas más poderosas que tenemos, que es la sangre del Señor. Porque la sangre nos limpia, dice la Biblia. Es cada tarde, cada noche, Señor, límpiame de mi maldad, límpiame de si acepté algo, si de alguna manera fui, no sé, límpiame, ¿sí? Lávame. Siempre ser muy vigilante de uno mismo, ¿sí ves? Y de estas cosas para cerrar todo tipo de portillo. Bueno, a ver, hay otras muchas más cosas que vamos a tratar de en 15 minutos de tocarlas, pero elementos inclusive en nuestra casa que también tienen que ver con eso. Una persona que sufrió este ataque comentaba su situación y entendiendo por qué, porque no entendía la razón, pero por qué me está sufriendo este ataque, que siento que alguien viene y tiene relaciones conmigo mientras duermo. Bueno, resulta que ella decía que en cierta ocasión que le regalaron una cobija japonesa y tenía las letras y todo, japonesa, ¿no? Dice la japonés, normal, pero se le ocurrió, no sé, tal vez Dios le alumbró, lea un poco, traduzca lo que dice ahí. Bueno, se dedicó a esa tarea de entender un poco lo que decía en la cobija, y resulta que encontró que ese tipo de contenido era un contenido pornográfico. Sí, que las prostitutas en Japón hacían ese tipo de... En fin, básicamente era un tema pornográfico que había escrito en la cobija, ¿sí? Bueno, esa era la condición que le estaba ocurriendo a la hermana, ¿sí ves? Entonces, y era hermana, sí, es hermana. Entonces el punto no es que si yo soy cristiano no me puede atacar un incubo o un subcubo. Pues si le tengo la puerta abierta, él va a entrar. Y a veces él usa inclusive nuestra ignorancia. Como el caso de eso, una cobija, por ejemplo, que estaba allí, pero pues que estaba ligada a cierto contenido. No es necesario la puerta, sino el portillo. El portillo, cualquier huequito que le abramos, ¿sí? Por ahí nos va a atacar, ¿sí? Entonces, este tipo de asuntos, inclusive que hay en nuestra habitación, que hay en nuestra casa, que está relacionado con este mundo, ¿sí? Con este mundo tal vez de la lujuria y de la prostitución, ¿sí? Todo esto. Cualquier cosa que está relacionado con esto, sencillamente va a ser un portillo para que este tipo de serpientes, porque entre otras cosas Lilith se caracteriza por ser mitad serpiente y mitad mujer con unos pechos muy grandes. Entonces, este es como las características, ¿no? Bueno, vamos a dejar ahí el de Lilith.
tratemos de explicar un poco así rápido lo de los brujos, ¿sí? Porque inclusive hay brujos que también hacen eso. Bueno, también hay otra cosa más que hablar, que es el tema de ciertas fornicaciones que hacen que se produzca también esto. Por ejemplo, escuchaba la historia hace días de una joven que fue a visitar un brujo para conseguir como algo, no me acuerdo qué era lo que ella buscaba en el brujo, pero lo que el brujo le dijo es que tenía que acostarse con él, ¿sí? Y el brujo, y la joven pues se acostó con el brujo, ¿sí? Tuvieron intimidad pues porque estaba muy obsesionada por lo que buscaba. Lo cierto es que en ese momento hay un ligamento, porque la sexualidad es la unión de dos cuerpos, ¿no? Así que se vuelven uno. Eso es lo que ocurre, dice la palabra. Y a su vez, pues hay un tipo de transferencia, ¿sí? Espíritus de este tipo de brujo, pues pasan a la persona y la persona puede quedar ligada a otro espíritu humano, así que ese brujo después vendrá en la noche y puede tener relaciones con ella y ella, inclusive sin querer, ser abusada. Eso ocurre, ¿sí? Entonces, pero pues, como dijo Pablo, entre cristianos ni se nombre eso, porque pues lejos esté de los cristianos frecuentar brujos, ¿sí? Pero es otro tema que podría llegar a ocurrir también. Pero lo que sí busca la brujería es introducir objetos. ¿Para qué? Para poder, porque es otra faceta del terror nocturno. Hemos hablado de esto de la sexualidad, pero también vemos que a veces hay tormentos, persecuciones, que veo caras, sobre todo en los niños, ¿sí? Que gritan en la noche, que es que hay algo que me aterroriza. ¿Y cómo hacen los brujos? Bueno, la hechicería se vale de un principio bíblico para poder atacar, inclusive casas de cristianos, haciendo uso de nuestra ignorancia muchas veces. ¿Cuál es el fundamento? Pues bueno, ese fundamento está en Deuteronomio 7:28 creo que está. A ver si lo encontramos. Deuteronomio 7:28. ¿Cómo dice? Pero es que tiene 7:26. Solo hasta el 26. Entonces el 26. Sí. Ni meterás cosa, Sí. ni meterás cosa alguna. Espérate que estoy en una versión. ¿Cómo dice allí? No metas en tu casa tal cosa, pues serías como ella, consagrado al exterminio. Las tendrás por inmundas y abominables como cosas prohibidas y consagradas al exterminio. Ok, ¿qué es lo anatema? ¿Sí? No llevarás cosa anatema a tu casa para que no seas anatema, es decir, consagrado a la destrucción o maldito. Hay cosas que son malditas y lo que busca, el enemigo conoce este principio espiritual, entonces ¿cómo puedo entrarle a un cristiano? Pensar a él, bueno, metamos algo maldito en su casa. Y una de las herramientas más poderosas que él tiene es nuestra ignorancia. Pues nosotros no podemos llevar cualquier cosa a nuestra casa. ¿Qué es algo maldito? Todo lo que tenga que ver con el ocultismo, agorero, hechicería, brujería, ¿sí? Adivinación, todo lo que tenga que ver con la oscuridad es maldito, es anatema para Dios, tiene que ser destruido, quemado al fuego. Bueno, hoy día, aunque esto es una locura para muchos, Satanás ha proliferado objetos malditos. En todo, el comercio y la televisión están llenos de esto. Los animes de los niños. Y es tan sencillo como que un anime lo hacen famoso, ¿sí? Porque hay animes que, mejor dicho, nos faltaría tiempo para hablar de ello. Pero están allí los animes que no son más que enseñanzas de hechicería y brujería, personajes con nombres sacados de la oscuridad como Naruto, donde se ven efectivamente demonios que son de la mitología de Japón y todo eso. Claro, los niños se enamoran de los personajes, ahorita los imprimen, los sacan en muñecos, los venden y el niño quiere y lo trae a la casa y ya es una cosa anatema. ¿Por qué? Porque es la representación física de un demonio.
Alguien podría decir, es un muñeco, sí, es una cosa del niño. Bueno, alguien puede decir pues lo que quiera, pero la Biblia es clara y dice, bueno, todo lo que pase por el ocultismo es anatema. El diablo lo sabe y dice, pues vamos a entrarle por acá. Le ponemos al cuarto al niño lleno de cosas de eso y claro, el niño grita a las 3 de la mañana con una pesadilla constantemente que algo lo persigue. Y decimos, pero ¿por qué? Si soy cristiano, Señor. Bueno, lo que el Señor nos dice es, pues saque esas cosas de la casa porque usted es mi hijo y eso no me agrada. Y en nuestra casa no debe haber algo que desagrade al Señor. Y el Salmo 91, donde dice, no temerás al terror nocturno, como comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si nosotros queremos vivir esta promesa de no temer al terror nocturno, pues no tengamos tampoco estas cosas en casa, porque a Dios no le agrada, ¿sí? Si hablamos de muñecos, de juguetería, de la ropa inclusive, ¿sí? Viene ya marketeada. Partiendo que hay una marca de boutique que se llama Maldita. Muchas de ellas vienen en inglés y como no sabemos inglés, compramos y nos vestimos. Entonces, hace días una hermana tenía una blusa. ¿Qué decía? No me acuerdo. Acá en el pecho, allá. Decía, bésame. En inglés, claro, no entendemos inglés, entonces compramos y ahí está, bésame. Pues ya es una insinuación sexual. Claro, si una mujer anda con una blusa que en el pecho dice bésame, pues se está invitando a que la besen, sí. Y pues si está en ese lugar, pues es como alguien dice, buen entendedor, pocas palabras. Ahora, después se tiene una experiencia de estas, ¿pero por qué? Pues bueno, hay señales, y eso es otro tema que vamos a hablar más adelante, señales. El mundo espiritual tiene señales como lo tiene nuestro mundo. Si usted va al semáforo, está en rojo, pare porque es una señal. ¿Sí? Si usted no la obedece, pues va a sufrir un golpe. Ocurre igual, entonces, la ropa, o sea, todo está lleno de maldad. Impregnado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno y él busca cómo entrar, él empuja y para eso va a buscar cómo nos pone aquí este lado, sin contar que muchos objetos podemos recibir un objeto de un brujo, inclusive. El solo hecho de él meter algo en nuestra casa, que puede ser cualquier cosa, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar alguna cosa, un perfume, por ejemplo, y hacerle una conjuración, invocar demonios sobre él y hacerlo maldito y regalárselo a alguien. Bueno, ya el objeto es maldito y uno dice, pero un perfume, sí, pero lo que lo hace maldito es que pasó por un ritual. Aún en eso se necesita el discernimiento del cristiano, que uno a ninguna persona o no a todo debe uno recibirle, sino conocer la persona de la cual se está recibiendo, ¿cierto? Entonces, hombre, hay cosas que uno puede orar antes de usarlas. Y hoy día hasta la ropa hay que orarla antes de ponérsela porque ya a veces, créanme, este mundo tiene grandes multinacionales que le sirven directamente y abiertamente a Satanás. Y sus productos son conjurados y pasados por asuntos para que tengan un éxito comercial. Hay todo un rumor sobre eso, que también hay mucho que hablar sobre eso. Cuestiones, terror nocturno, y aquí concluimos porque ya se nos fue el tiempo, y lo que quiero decirles es que en esto de la guerra espiritual es uno tener claro conocimiento de la palabra y que hay cosas que a Dios no le agradan. Cuando hablas de los brujos que llegan a perturbar, ¿cómo lo pueden llegar a hacer? No solamente por objetos. Entrar, a ver, un brujo puede entrar por medio de objetos, ¿sí? Tiene que haber siempre alguna causa por la cual entra y puede tocar y dañar. Ahora, una bruja se me puede a mí parar en el techo, sí, y molestar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay una diferencia entre estar en el techo y entrar a la casa y túmbamela. O sea, si está entrando es por alguna causa. Pero que una bruja me está molestando, bueno, otra cosa es que a veces como cristianos no sabemos usar las herramientas que Dios nos ha dado y las armas. Bueno, hay momentos en que yo tengo que pararme y decir, bueno, Señor, envíe un ángel pues que le dé garrote a esa bruja porque no me quiere dejar dormir. En fin,
hablo así, pero pues obviamente oramos a Dios muy solemnemente, sí, pero oramos y podemos pedirle al Señor que envíe un ángel. Y créame que el ángel viene Amén. y la azota. ¿Por qué? Porque se está metiendo en una jurisdicción indebida. Está violentando un perímetro que no debería. Le da una trilla. Sí, seguro. Y al otro día usted puede ver la bruja que está moreteada y golpeada, ¿sí? Entonces esas cuestiones son complejas. Ahora, el tema de las velitas de incienso, que ya hemos hablado de eso, ¿cierto? A que huela rico la casa. Velitas de incienso, sabemos que el principal productor es la India y sabemos que hay millones de dioses que ya vienen conjuradas, de hecho la gastronomía de ellos es netamente espiritual. Quemamos incienso, estamos ofreciendo ofrendas a entidades espirituales, pero yo no sabía, pero no importa. Eso en el derecho ustedes saben que el desconocimiento de la regla, ahí está. Entonces, y se viven pesadillas feas en la noche y a veces ese puede ser el causante. Vamos a terminar acá y vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que estas son herramientas que recibimos de parte del Señor y es como uno ser un poco más sigiloso y cuidadoso de lo que uno tiene en casa, ¿no? Y de todo lo que hacemos, vemos, a lo que nos exponemos y de que consumimos visualmente. Amén. Amén, Y esto nos hace también participantes de la promesa, que no vamos a temer al terror nocturno, porque nuestro sueño será placentero y será grato. Amén. Y el enemigo realmente no podrá tocarnos. Señor, te damos gracias en este momento.